Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la ULIAN, Universidad Laica, Eloy Alfaro del Manaví, de la extensión de Pedernales en la carrera de arquitectura. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que son las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en un plano. Entonces, inicialmente como introducción, tenemos lo que es una instalación eléctrica, que es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos e infraestructura. Entonces, una vez comprendido que este proceso por el cual se elabora el circuito eléctrico nos lleva a poder usar esta energía eléctrica, también es importante entender que toda instalación eléctrica básica cuenta con ciertos elementos que se deben conocer al momento de realizar en forma correcta y bajo ciertas condiciones, obviamente de seguridad mínima. eh, Tenemos lo que son estos elementos básicos de esta instalación, que tenemos como ejemplo cuatro, que son los más principales, como lo que es una fuente de energía, conductores eléctricos, la carga, interruptores y tomacorrientes. Bueno, el primero, que es la fuente de energía, debemos saber que se trata de la red eléctrica del generador o batería, pila, como le queramos llamar, en la cual nos proporciona el suministro de energía a través de este circuito del que ya les había hablado. Los conductores eléctricos son los que transportan la energía por todo este circuito. Cuando nos referimos a carga, esta es la que consiste en los equipos y artefactos conectados que se quiere hacer funcionar, ¿no? Y bueno, los interruptores y los tomacorrientes, que son los que permiten conectar o desconectar estas cargas, que en este caso conectar y desconectar sería como encender o apagarlas también, ¿no? Que esos son los más principales que deberíamos comprenderlos y entenderlos. Entonces, como característica de esta instalación eléctrica, tenemos lo que es confiable, seguro y flexible. En el sentido confiable, significa que éste cumple con su objetivo a través del tiempo, como lo que es tener un buen diseño, la mano de obra calificada y los materiales adecuados y de calidad. Entonces, cuando nos referimos de forma segura, es la seguridad de las personas y las propiedades durante su uso, que debe estar garantizado, ¿no? Y bueno, flexible, que se puede ampliar, disminuir, modificar con facilidad y se adecua a las necesidades futuras de cada vivienda. Con respecto a la estética, que bueno, todo este tipo de instalación debe ser ordenada, armónica, de acuerdo al diseño de la vivienda. Obviamente que no debe faltar la eficiencia, debe ser eficiente. Esta energía se transmite con la mayor eficiencia posible y los equipos que deben estar correctamente, bien instalados. Bueno, debe ser simple también porque tanto la operación como el mantenimiento deben ser sencillos y no debe requerir ni recurrir a personas altamente calificadas, no debe ser un tanto simple. Bueno, también tenemos lo que son medidas de seguridad, ¿no? Para instalar un circuito eléctrico con toda la seguridad y antes de realizar cualquier operación en este, es fundamental tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, como sería cortar el suministro eléctrico, desconectando el interruptor general, respetar la normativa vigente del Código Nacional de Electricidad y Utilización, usar siempre las herramientas apropiadas, trabajar con accesorios de calidad, no jugar mientras se trabaja. Ya sabemos que la electricidad no es un juego, es algo peligroso. Entonces no debemos, por lo tanto, realizar trabajos sobre un piso mojado, porque eso también nos lleva a un riesgo. Entonces, así también tenemos los tipos de instalaciones eléctricas como son las semivisibles y las empotradas, ¿no?
En algunas viviendas podemos visualizar estas semivisibles que normalmente es la que podemos observar a simple vista por estar adherida a los muros, a los techos, pero debidamente ordenados, ¿no? Pero como dice su nombre, semivisibles, que van por un conducto que no están tapados, sino que saltan a la vista, pero debidamente ordenados. También tenemos las empotradas, que estas son las que no podemos visualizar, ¿no? La que no se puede observar porque obviamente están dentro de los muros o los pisos, los techos, etcétera. Bueno, también tenemos lo que es eh, los tipos de instalaciones eléctricas que son las más recomendadas, ya que son aquellos conjuntos de circuitos eléctricos cerrados que se emplean para trasladar la energía eléctrica. Obviamente, de tal forma, esto permite la realización de distintos procesos, funciones y actividades que todas coinciden en su principal cometido, que es el traslado de energía eléctrica hacia los elementos consumidores que parten de los elementos productores. Entonces, en, en esto lo que podemos decir es que entre los tipos de instalaciones eléctricas, según su tensión, tenemos las instalaciones eléctricas de alta tensión, que son, son utilizadas en su gran mayoría por las industrias. Este tipo de instalación eléctrica se transforma en baja tensión para que el usuario final pueda consumirla, ¿no? No podemos utilizar la misma fuerza o la misma tensión de estas instalaciones eh, como se utiliza de una industria a una vivienda, no son, es algo distinto. Entonces tenemos también las instalaciones eléctricas de baja tensión, que serían las que generan o distribuyen energía eléctrica para el consumo propio, como en este caso sería como unos clientes finales y, y que en su definición se hace más extendible porque hay más receptores de corrientes alternas que sea igual o inferior a 1000 voltios y de corriente continua que sea igual o inferior a 1500 voltios. Bueno, tenemos también tipos de instalaciones eléctricas según el uso que vaya a tener, ¿no? Por ejemplo, la instalación de generadores, que estas son las que se caracterizan a partir de otras formas de energía originarias por la fuerza electromotriz. También tenemos las instalaciones de transporte, que estas se denominan de transporte porque son las que conectan con el resto de instalaciones eléctricas dependiendo del caso para lo que se vaya a ocupar. Tenemos las instalaciones transformadoras, que son las que se caracterizan por ser distintas a las originales, que estas se pueden modificar en una serie de parámetros que también dependen de la distribución que vaya a tener en el lugar. Tenemos las instalaciones receptoras, que estas son las que transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía para el consumo. Entonces, las instalaciones eléctricas receptoras más bien cuentan con 5 partes diferenciadas que pueden ser alimentación, protecciones y elementos de seguridad, los conductores, los mandos y maniobra, los puntos de consumo. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de la energía del exterior que llega a la instalación receptora por esa parte, ¿no? Este, en este tipo de energía, normalmente que es exterior, puede ser muy distinto el tipo del caso en las que, el tipo de caso de las centrales eléctricas, como puede ser química, radiante, mecánica. También tenemos cuando hablamos de protecciones y elementos de seguridad, bueno, podemos decir que prácticamente gracias a ellas se impiden las sobrecargas y los cortocircuitos, ya que estas aseguran la salud de las personas, la integridad de los bienes, en fin. Bueno, los conductores que son
que son los hilos y los cables por los que circula la corriente, obviamente hasta los componentes de toda la instalación para lo que lo vamos a utilizar. El mando y maniobra, bueno, esos son los interruptores, los conmutadores, que, que, que se encargan de intervenir sobre el flujo de la energía. Bueno, normalmente estas sirven para regular la corriente eléctrica, para desconectarla y conectarla cuando ésta sea necesaria. Los puntos de consumo, bueno, eso ya son los receptores finales de la energía, los que se encargan de transportar en otro tipo de luminosidad térmico, mecánica. Bueno, hay varias. Bueno, aquí tenemos un gráfico, una tabla en donde nos muestra el símbolo que utilizamos en un trazado sobre lo que son instalaciones eléctricas que vamos a poder observar sobre un plano. Y asimismo tenemos la descripción o el entendimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos observar la simbología de lo que son estos, estos dibujos. Bueno, dentro del dibujo, lo que podemos observar, por ejemplo, esta simbología de aquí, que parece diría que parece un triangulito en el que vamos a observar que es las conexiones, bueno, telefónicas. Aquí podemos observar lo que son las luminarias, los puntos de alumbrado. En esta parte de aquí lo representamos de esta manera. Esto lo vamos a ver en cualquier tipo de plano y que están esparcidas por toda la vivienda. Asimismo tenemos, por ejemplo, lo que son los tomacorrientes, que son estos que están aquí, que los vamos a ver dibujados en los planos de esta manera, los vamos a ver representados de esa manera. Normalmente los vamos a encontrar la mayor parte de las veces en las paredes. Y bueno, también tenemos esta representación de línea segmentada, que es la que nos dice que es el cableado que nos lleva a cada uno de estos interruptores que se encuentran aquí. También tenemos esta línea de aquí que es la que nos indica que es la conexión o lo que lleva a la continuidad de estas conexiones de los puntos de alumbrado. Aquí, bueno, no podemos observarlo, pero también se representa con líneas segmentadas lo que son la conexión de la línea telefónica que nos va a llevar, es un poco parecida a la representación del cableado de los tomacorrientes. Bueno, más o menos es así como se vería. Esta está un plano, una representación súper sencilla, en donde está claramente representado unos cuantos símbolos de lo que es el punto de alumbrado, los tomacorrientes y el cableado de cada uno de ellos. ¿Se puede retroceder a la diapositiva anterior, por favor, compañera? Ya le retrocedí. No se logra ver. Bueno, ahí sí. Eh, a la del símbolo. Bien, entonces, como justamente les mostraba en el plano, aquí podemos ver los símbolos de cada uno de ellos, como tenemos aquí este de aquí, que es más o menos la línea en la manera y en el tipo de línea con la que vamos a tener representado en el plano lo que es la corriente alterna. Por ejemplo, aquí tenemos este símbolo de aquí que nos vendría a simbolizar lo que es la lámpara o el símbolo general, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este símbolo de aquí que nos indica que es un interruptor que normalmente suele estar abierto. Así tenemos el medidor, el tablero general, la salida de luz, bueno, estos son los puntos de iluminación.
Bueno, on, que bueno, la mayoría de nosotros sabemos on-off, que significa encendido y apagado. Tenemos el voltímetro, que es muy importante tenerlo en cuenta, el amperímetro, bueno, los interruptores, los pulsadores, zumbadores, las cajas de uniones. Tenemos esta representación de aquí dentro de un plano. Esta es la caja de unión. Un tomacorriente doble se representa con el número 2 cuando hablamos doble. Cuando es uno solo o simple, solo lo se representa así, sin la numeración. Y bueno, esta es la salida de alumbrado desde la pared también. Y bueno, en esta tabla podemos observar unos símbolos básicos de lo que normalmente nos vamos a encontrar dibujados en un plano que nos va a ayudar a comprender cuál es la descripción de cada uno de esos símbolos. A continuación les voy a seguir con la explicación de, de los Las símbolos. instalaciones hidrosanitarias. Mi nombre es Amber Páez. Yo les voy a explicar sobre lo que es las instalaciones hidrosanitarias. Es un conjunto de tuberías, válvulas y conexiones y ramales que abastecen y distribuyen agua al interior de la construcción y drenan los desperdicios de la misma. En estas nos podemos guiar que tenemos dos instalaciones de agua potable y de agua servida. Las aguas servidas lo que es las aguas lluvias y los desperdicios que nosotros creamos. El agua potable nos sirve para ducharnos, para cocinar, para lavarnos las manos y eso. Yo les voy a explicar aquí con el mismo plano que hizo mi compañero, pero nosotros decidimos hacer por partes, sino dividir un plano en dos. Hicimos sobre un plano de un segundo piso, por eso es que aquí no vemos una cocina como tal. Aquí les voy a explicar con mi simbología. Está aquí. Ya. Aquí lo que tenemos es un red de tuberías por el cual va a pasar el agua. Estos circulitos de aquí, que no les voy a hacer un zoom, pero no creo que se pueda, que es algo como esto significa que es una alcantarilla. Es el alcantarillado donde va a ir obviamente las aguas servidas. Toda esta red de tubos que acá están conectadas por el alcantarillado y todas esas tienen un tubo PVC de 50 milímetros. ¿Qué significa PVC? Es con el material que está hecho y estos son específicos para esto de las tuberías. Y los 50 milímetros es el grosor que va a tener. Aquí tenemos las crucecitas de acá, que son estas de aquí, que son algo como esto. Esto representa que es aquí las llaves de paso. Aquí tenemos dos segmentos, uno que es así entrecortado y otro que es seguido. El que es seguido es el agua caliente y el que es entrecortado con este punto es el agua fría. Estos dos están conectados igualmente para la bañera y para el lavabo. Aquí como es un segundo piso, esto va conectado con el tercero, lo cual lo podemos ver aquí con estos tubos de aquí, que tenemos una representación de bajante de aguas lluvias, que es un círculo como este, pero grueso, y tenemos este de acá, que es para el agua potable. Tenemos uno aquí, tenemos acá en el balcón, en las escaleras, perdón, y acá. Tenemos 4 entre estos. También tenemos uno aquí en el balcón, que es otra conexión que va del alcantarillado al PVC de 10 milímetros, que también es un bajante para las aguas lluvias. Y este de aquí, que es aquí, esto representa un sumidero en el piso. Ya, para leer estos planos es necesario esta simbología para saber de qué estamos tratando. Muchas gracias, esa fue nuestra exposición.